La imponente mansión de la familia Vargas, un monumento a la fortuna y la aparente felicidad, se alzaba majestuosa en la colina más alta de las afueras, sus muros de piedra gris observando con indiferencia el valle que se extendía a sus pies. Sus vastos salones, antaño eco de risas y bullicio familiar, ahora solo albergaban un silencio pesado, un mutismo denso que se había incrustado en cada rincón, cada grieta de la opulencia. Elena y Ricardo, unidos por un lazo matrimonial que se extendía ya por 2 décadas, vivían bajo el mismo techo, respiraban el mismo aire, pero eran 2 islas separadas, arrastradas por corrientes invisibles de resentimiento y secretos. Ricardo, el pilar de la empresa familiar, un hombre de negocios cuya ambición solo era superada por su astucia, pasaba sus días y muchas de sus noches sumergido en las turbias aguas de las finanzas y las reuniones a puerta cerrada. Su ausencia, una constante en el hogar, se había convertido en un velo conveniente, una cortina de humo perfecta para ocultar los senderos prohibidos por los que se aventuraba su corazón, o lo que quedaba de él. Elena, una mujer que había sacrificado sus propios sueños y pasiones en el altar de un matrimonio que creyó inquebrantable, vivía sus días en la quietud de la mansión, rodeada de lujos vacíos que no llenaban el abismo de su alma. La agudeza de su intuición, forjada en años de silenciosas observaciones, había captado los sutiles desajustes en la sinfonía de su vida con Ricardo, el perfume ajeno que se aferraba a su ropa, un aroma dulce y desconocido que no era el suyo, las horas cada vez más tardías de su regreso, justificadas con urgencias laborales inverosímiles, la mirada esquiva de Ricardo al cruzar sus ojos, una evasión que antes era impensable, que denotaba un mundo interior al que ella ya no tenía acceso. Cada indicio, una punzada, un arañazo imperceptible en el lienzo de su felicidad, pero la verdad más cruda y devastadora, estaba a punto de romper en 1000 pedazos el cristal de su existencia. Era una tarde de miércoles, el cielo plomizo vomitando una lluvia torrencial que golpeaba los ventanales con la furia de 1000 tambores, un augurio sombrío de la tormenta emocional que se avecinaba. Elena, inmersa en la preparación de una cena sencilla, un guiso casero cuyo aroma intentaba infundir un atisbo de calidez en la gélida atmósfera del hogar, sentía una opresión inusual en el pecho. Ricardo irrumpió por la puerta principal, mucho más tarde de lo habitual, empapado hasta los huesos, su rostro una máscara de palidez y agotamiento. Dejó caer su maletín de cuero en el lustroso suelo de mármol del recibidor con un ruido sordo, y se desplomó sin aliento en el diván de terciopelo del salón, sin siquiera atreverse a cruzar la mirada con Elena. «Estoy exhausto», murmuró, su voz apenas un hilo, un susurro que se perdió en el estruendo de la lluvia. Elena sintió una oleada de ira helada recorrer sus venas. La excusa, tan gastada, tan predecible, sonaba a burla, a una afrenta directa a su inteligencia. Sus ojos, entonces, se posaron en un pequeño pañuelo de seda que asomaba, casi con descaro, del bolsillo superior de la chaqueta de su esposo. No era el suyo. Jamás había visto esa delicada pieza de tela, ese color aguamarina pálido. Lo tomó con manos temblorosas, la seda fría al tacto. El pañuelo, bordado con unas iniciales diminutas y elegantes, SM, le heló la sangre, deteniendo su corazón en un pálpito agonizante. Un recuerdo vívido, tan nítido que le arrancó el aliento, se manifestó en la mente de Elena, transportándola a un día soleado de verano, años atrás, en el florecido jardín trasero de su propia casa. Ella y su mejor amiga de toda la vida, Sofía Mejía, SM, reían a carcajadas, sus voces llenas de una alegría despreocupada, mientras tendían la ropa limpia al sol. Sofía, su confidente incondicional, la que había compartido cada secreto de su alma, cada sueño, cada miedo, la que se había convertido en su hermana de corazón. Elena la veía como una extensión de sí misma, su apoyo inquebrantable, el ancla en su vida. Recordaba con dolorosa claridad cómo Sofía le había bordado ese mismo pañuelo con sus propias manos, un regalo preciado para su último cumpleaños. «Para que siempre tengas algo mío contigo», había dicho Sofía con una sonrisa que ahora parecía cruelmente engañosa. La visión se disipó con la misma velocidad con la que había llegado, reemplazada por la cruda y brutal realidad del pañuelo en la mano de Elena, ahora manchado con una diminuta pero inconfundible pizca de lápiz labial. La verdad se reveló con una crueldad insoportable, con una maldad que trascendía la infidelidad misma. No era una desconocida. Era Sofía. Su Sofía. Elena sintió que el aire le era arrancado de los pulmones, que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. El pañuelo, que un instante antes era solo un trozo de tela inofensivo,
se transformó en un objeto simbólico de la traición más abyecta, un cuchillo envenenado clavado directamente en la aorta de su corazón. Un grito ahogado y animal se escapó de lo más profundo de su garganta, un lamento mudo que solo ella pudo escuchar, un sonido de pura agonía que se perdió en el estruendo implacable de la lluvia contra los cristales. La rabia, una furia helada que nunca había sentido, el dolor de la puñalada trapera de su mejor amiga, la incredulidad ante la magnitud de la mentira, todo se arremolinó en su mente, creando un torbellino de emociones que amenazaba con consumirla. Miró a Ricardo, que dormitaba plácidamente en el sofá, ajeno a la catástrofe que se desataba en el alma de su esposa. Con mí, mi mejor amiga, susurró Elena, su voz rota, apenas un suspiro de desesperación que resonó en el vasto silencio de la mansión. La traición tenía un sabor amargo, metálico y corrosivo. En un arrebato de dolor incontrolable y una furia helada que comenzaba a solidificarse en su interior, Elena se levantó con una lentitud aterradora y se dirigió a la cocina. Sus movimientos eran mecánicos, guiados por una fuerza que no era suya. Abrió la puerta de madera pulida del frigorífico, su mirada fija en el guiso que había preparado con tanto esmero, una comida destinada a nutrir un hogar que ahora se sentía envenenado. Lo tomó con manos temblorosas, el calor del recipiente contrastando con la frialdad de su alma, y lo arrojó con una fuerza inusitada al fregadero de cerámica, el sonido de los platos rompiéndose en mil pedazos resonando como un trueno en la vasta cocina silenciosa. El aroma dulzón de la comida casera se mezcló grotescamente con el hedor de la traición, una mezcla nauseabunda que le provocó arcadas. Ricardo, sobresaltado por el estruendo de los cristales rotos, se despertó abruptamente, sus ojos somnolientos parpadeando con confusión. Miró a Elena, sin comprender la magnitud del colapso emocional que presenciaba. Elena se acercó a él, el pañuelo de seda, ahora arrugado y manchado, apretado con fuerza en su puño, como si fuera la última pizca de su cordura. Siempre hay consecuencias, Ricardo, dijo con una voz extrañamente tranquila, gélida, cortante como el cristal roto, y algunas se sirven muy frías. La frase resonó en la habitación como una sentencia final, un presagio oscuro de la venganza inusitada y terrible que estaba a punto de engullirlos a todos en su espiral de locura y desesperación. El aire en la mansión Vargas se había vuelto un cristal cortante, cada silencio más pesado que 1000 gritos. La frase de Elena, algunas consecuencias, se sirven muy frías, flotaba en el ambiente como un espectro, una amenaza velada que helaba la sangre. Ricardo, aún aturdido por el repentino arrebato de su esposa y el estruendo de la porcelana rota, la miró con una mezcla de confusión y una incipiente irritación. Su mente, acostumbrada a la sumisión silenciosa de Elena y a la estabilidad predecible de su vida, tardaba en procesar la magnitud del volcán que acababa de entrar en erupción. Elena, ¿qué demonios te pasa? ¿Estás fuera de ti?, espetó Ricardo, su voz intentando imponer una autoridad que se desmoronaba. Sus ojos, esquivos, evitaban el pañuelo apretado en la mano de ella, como si el objeto pudiera quemarle la piel. Pero Elena ya no era la mujer complaciente que él conocía. Una transformación silenciosa y aterradora se había apoderado de ella. Sus ojos, antes llenos de una tristeza resignada, ahora brillaban con una intensidad febril, un fuego helado que lo miraba sin parpadear. Se acercó a él con pasos lentos y deliberados, cada movimiento una coreografía macabra. Levantó el pañuelo, mostrándoselo, las iniciales SM y la mancha de lápiz labial como una condena inapelable. Esto, Ricardo, su voz un susurro cargado de veneno, esto es lo que me pasa. ¿O es que el placer en otros brazos te ha borrado la memoria de los nuestros, y de quienes los habitaban? La pregunta, formulada sin una sola nota de reproche, solo con una fría certeza, lo golpeó como un rayo. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó a una de sus noches de trabajo en la ciudad. El aroma embriagador del perfume de Sofía, el roce de sus dedos en su nuca, la risa cómplice que compartían en un bar discreto. Sofía, con su melena cobriza y sus ojos chispeantes, había sido un escape, un soplo de aire fresco en la monotonía de su matrimonio. Recordaba susurrarle al oído, Elena ni se entera. Ella vive en su mundo. La visión se disipó, reemplazada por la figura imponente de Elena, cuyos ojos, ahora, lo veían todo, y el peso de su engaño se le vino encima como una losa. Un sudor frío le perló la frente. Ricardo intentó balbucear una excusa, una negación desesperada, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta.
La evidencia, el pañuelo de Sofía en la mano de Elena, era irrefutable. Elena, yo, puedo explicarlo, tartamudeó Ricardo, su voz quebrada por el miedo. Pero Elena ya no escuchaba. Su mente maquinaba, los engranajes de la venganza girando con una precisión escalofriante. No hay nada que explicar, Ricardo, replicó ella, su voz ahora un hilo metálico, solo consecuencias. Y una promesa, que tú mismo me has obligado a hacer. Se giró y caminó hacia el teléfono antiguo de baquelita en la sala, sus movimientos lentos, casi ceremoniales. Ricardo, presintiendo una catástrofe inminente, se levantó tambaleándose. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién vas a llamar?, preguntó, su voz llena de pánico. Elena, sin girarse, descolgó el auricular. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su determinación era férrea. Marcó un número que no estaba en el directorio. Era el número de la casa de campo de sus padres, a quienes no visitaba desde hacía meses por una vieja rencilla familiar, un secreto familiar impactante que había mantenido oculto incluso a Ricardo. El abuelo de Elena, un hombre de campo de pocas palabras pero mirada penetrante, había sido el mentor de un culto local, una comunidad aislada que seguía ritos ancestrales de justicia divina, una práctica que Elena había renegado en su juventud, pero que ahora, en su desesperación, resurgía en su mente. Ricardo no sabía nada de esto, ni de la oscuridad que se cernía sobre el linaje de Elena. «Hola, padre», dijo Elena al auricular, su voz sorprendentemente calmada, «necesito tu ayuda. Hay una deuda que cobrar. Y necesito que se haga justicia a la antigua usanza». Ricardo sintió que la sangre se le helaba en las venas. La llamada, el tono de su esposa, el secreto familiar revelado, todo presagiaba una tragedia que trascendería su infidelidad. El sonido de la lluvia se intensificó, mezclándose con el latido frenético del corazón de Ricardo. Un llanto intenso de desesperación brotó de sus ojos, un lamento mudo por el infierno que acababa de desatar. El sonido distante de la voz de Elena resonando en el auricular, pronunciando esas escalofriantes palabras: «Necesito tu ayuda. Hay una deuda que cobrar. Y necesito que se haga justicia a la antigua usanza», heló la sangre en las venas de Ricardo, solidificándola en sus arterias. El eco de la frase, cargado de una determinación que nunca le había visto a su esposa, era como una sentencia proferida desde un abismo. Su mente, que hasta ese momento había navegado por las aguas turbias de la negación y la justificación, se vio arrojada a un mar de pánico incontrolable. Ricardo no solo temía la furia de Elena, sino la naturaleza desconocida y ominosa de su conexión con esa justicia a la antigua usanza. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar viejos murmullos, susurros de la reputación peculiar de la familia de Elena en el campo, cuentos de una justicia que no conocía tribunales ni leyes escritas, sino una arraigada tradición de equilibrio. Elena, con el teléfono aún en la mano, se giró para enfrentar a Ricardo, su rostro una máscara impasible, sus ojos brillando con una intensidad que lo desarmó. Ya no había rastro de la mujer dulce y sumisa que había conocido durante 20 años. En su lugar, emergía una figura fría y calculadora, con una determinación inquebrantable que prometía una retribución devastadora. Ricardo intentó acercarse, extender una mano para suplicar, para intentar deshacer el nudo de terror que se apretaba en su garganta, pero Elena dio un paso atrás, creando una distancia insalvable entre ellos. Su mirada lo taladró, revelando el abismo de dolor y traición que se había abierto en su alma. «Esto no es una discusión, Ricardo», dijo Elena, su voz baja, casi inaudible, pero cargada de una autoridad terrible. «Esto es el principio. Y te aseguro que desearás no haber nacido cuando esto termine». Cada palabra fue un dardo envenenado que se clavó en el corazón de Ricardo. Un recuerdo vívido golpeó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó a la intimidad clandestina de un pequeño apartamento discreto en el centro de la ciudad, el lugar de sus encuentros furtivos con Sofía. Recordaba la risa de Sofía, sus caricias, las promesas vacías que le susurraba al oído. «Eres tan diferente a ella, Ricardo», le había dicho Sofía una tarde, mientras él se sentía embriagado por la novedad y la adrenalina del engaño. «Ella es tan predecible, tan aburrida». La visión se desvaneció, reemplazada por la figura de Elena, su rostro tan predeciblemente roto por el dolor y tan terriblemente impredecible en su sed de venganza. El contraste era un puñetazo en el estómago. La imagen de Sofía, la amiga de su esposa, ahora se le antojaba grotesca, manchada por la traición.
El silencio volvió a caer sobre la estancia, roto solo por el latido desbocado del corazón de Ricardo. La magnitud de su error, el daño irreparable que había causado, se manifestaba ante él con una claridad espantosa. Había subestimado a Helena, había menospreciado la fuerza de su amor y, consecuentemente, la profundidad de su dolor. Y ahora, se enfrentaba a una venganza que no entendía, pero que intuía sería brutal. La mención de la familia de Helena, de sus extraños ritos de justicia, se le antojaba una pesadilla de la que no podía despertar. El secreto familiar impactante de Helena, esa rama oculta de su linaje con sus tradiciones ancestrales de retribución, se cernía sobre él como una guillotina invisible. Era algo que siempre había ignorado, creyéndolo simple superstición o chismorreo rural, pero ahora, en los ojos de su esposa, veía la innegable verdad de su existencia. De repente, Helena caminó con paso firme hacia el frigorífico de la cocina, que había permanecido abierto desde su arrebato inicial, el guiso destrozado en el fregadero aún humeante con el aroma de la destrucción. Con una frialdad escalofriante, sacó una bandeja de cubitos de hielo, ya preparados, y la colocó sobre la encimera. Sus dedos, pálidos y tensos, agarraron un cuchillo de cocina afilado, de esos que ella usaba para cortar carne. Ricardo la observó, paralizado por el terror. No entendía lo que hacía. Helena tomó uno de los cubitos de hielo, lo colocó sobre la tabla de cortar, y con una fuerza sorprendente, clavó el cuchillo en el centro, partiéndolo en dos con un chasquido seco que resonó en el silencio. Luego, con el mismo cuchillo, comenzó a rayar metódicamente el hielo en un recipiente de cristal. Para que quede claro, dijo Helena, su voz tan gélida como el hielo que desmenuzaba, sin siquiera mirarlo, que cuando te traicionan, el dolor no se evapora. Se congela. Y se guarda. Para que un día, se sirva. Ricardo sintió una oleada de desesperación tan profunda que le provocó un llanto intenso, un sollozo desgarrador que brotó de su pecho, no por la culpa, sino por el terror absoluto de lo que estaba por venir. El simple hielo, el objeto simbólico de su terrible promesa, se convirtió en una visión aterradora de su futuro. El reloj de pared en el salón dio la medianoche, y con cada campanada, Ricardo sintió que se sumergía más y más en un abismo de venganza helada, un infierno que él mismo había desatado. La mañana siguiente amaneció con un sol pálido y distante que apenas se atrevía a asomarse por las ventanas de la mansión Vargas, como si el propio cielo se avergonzara de la oscuridad que se había instalado en su interior. La atmósfera en el hogar era densa, cargada de una tensión casi insoportable, cada respiro una punzada. Ricardo se despertó en el sofá, su cuerpo dolorido por el sueño interrumpido y su mente aún más maltrecha por la pesadilla de la noche anterior. Helena ya no estaba en la sala. La cocina estaba impecable, como si el caos de la porcelana rota nunca hubiera existido, pero el recuerdo del pañuelo de seda y la gélida promesa de su esposa lo persiguieron como fantasmas. Intentó llamarla, su voz apenas un murmullo que se perdió en la inmensidad silenciosa de la mansión. No hubo respuesta. La ausencia de Helena era más aterradora que su ira. Mientras Ricardo intentaba reconstruir los fragmentos de la noche, una certeza gélida se apoderó de él. Helena no solo había descubierto la infidelidad, sino que su traición con Sofía, la mejor amiga de su esposa, había desatado una furia que nunca antes había presenciado. La idea de que Sofía, la confidente de Helena, la hermana de corazón, hubiera sido su amante, era un veneno que ahora le quemaba la garganta. La hipocresía de Sofía, sus sonrisas falsas, sus consejos aparentemente sinceros a Helena, todo se le antojaba una burla cruel. La imagen de ambas mujeres, compartiendo secretos y risas mientras él se burlaba de su confianza, le revolvió el estómago. Se sentía atrapado en una red de engaños que él mismo había tejido, y ahora las hebras se apretaban en su cuello. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó a la tarde en que todo había comenzado, apenas un año atrás. Sofía había llegado a su oficina bajo el pretexto de discutir un tema de la beneficencia en la que Helena participaba. Él la había invitado a pasar, y la conversación, al principio inocente, había derivado en confesiones mutuas de descontento con sus vidas. Sofía, con sus ojos llenos de una vulnerabilidad inesperada, le había confesado su propia soledad, su matrimonio infeliz. Ricardo había sentido una conexión instantánea, una chispa que se encendió en la oscuridad de su propia insatisfacción. Recordaba el primer roce de sus manos, accidental al principio, luego deliberado. El primer beso, robado en el umbral de su oficina, un acto impulsivo que selló su destino.
En aquella visión del pasado, todo había parecido un juego inofensivo, un escape de la monotonía. Ahora, era el primer eslabón de una cadena que lo arrastraría al infierno. La tarde avanzó sin noticias de Elena. Los teléfonos de la casa sonaron, pero Ricardo no se atrevió a contestar, temiendo la voz de su esposa o, peor aún, la de Sofía. La mansión, antes un refugio, se convirtió en una prisión. La ansiedad roía las entrañas de Ricardo, una sensación de fatalidad inminente. Sabía que Elena era una mujer fuerte, pero la intensidad de su reacción la noche anterior lo había aterrorizado. Recordó las historias que Elena le había contado, a veces con un matiz de orgullo, sobre las tradiciones de su familia en el campo, una estirpe de terratenientes antiguos que se regían por códigos de honor y justicia que a él siempre le habían parecido arcaicos y brutales. Elena había crecido con esas historias, cuentos de retribuciones que no buscaban el perdón, sino la expiación, a menudo por medios que escapaban a la comprensión de la ley moderna. Un secreto familiar impactante, una vena de locura y venganza que corría por el linaje de Elena, y que él, estúpidamente, había despertado. Al caer la noche, el temor de Ricardo se transformó en pánico. Intentó salir de la mansión, pero encontró todas las puertas y ventanas cerradas con llave desde el exterior. El teléfono fijo había sido desconectado. Era un prisionero en su propio hogar, una jaula dorada que se había convertido en su tumba. Un llanto intenso de terror brotó de su pecho, un lamento gutural que resonó en el silencio de los salones. Corrió por los pasillos, golpeando las puertas, gritando el nombre de Elena, su voz resonando en el vacío, sin respuesta. La soledad de su situación era abrumadora, la certeza de que su destino estaba sellado. Se derrumbó en el suelo de la sala, sus manos temblorosas aferrándose al pañuelo de Sofía que aún llevaba en el bolsillo, ahora un objeto de horror, un símbolo macabro de su propia perdición. El tic-tac del viejo reloj de péndulo en el vestíbulo marcaba cada segundo, cada latido, un recordatorio cruel del tiempo que se agotaba. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas emplomadas de la mansión Vargas, tiñendo de un gris ceniza el rostro demacrado de Ricardo, quien yacía acurrucado en el frío suelo de mármol del salón. Las horas transcurrían con una lentitud tortuosa, cada segundo un martillo golpeando su conciencia. El terror de la noche anterior, la gélida promesa de Elena y la enigmática llamada a su misterioso padre, se había solidificado en una realidad aterradora. La mansión, ese símbolo de su prosperidad y su aparente felicidad, se había transformado en una jaula, un laberinto silencioso donde cada sombra parecía ocultar una amenaza. Los teléfonos permanecían muertos, las puertas y ventanas inexplicablemente selladas desde el exterior, convirtiéndolo en un prisionero en su propio dominio. La mente de Ricardo, antes tan aguda y calculadora en los negocios, ahora era un torbellino de pánico y confusión. Intentaba desesperadamente entender la magnitud de la venganza que Elena había desatado. No era solo la furia de una mujer engañada, era algo más antiguo, más oscuro, algo arraigado en ese secreto familiar impactante que Elena había susurrado por teléfono. Se vio a sí mismo en los noticieros, el escándalo de su infidelidad expuesto, su reputación hecha añicos. Pero el presentimiento que le helaba los huesos iba más allá de la ruina social, sentía que su vida misma estaba en juego. La imagen de Sofía, su amante, su cómplice en la traición, se le antojaba ahora como el rostro de su perdición. ¿Qué le depararía el destino a ella, la mejor amiga de Elena, la traidora que había profanado la lealtad más sagrada? Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó a un almuerzo reciente con su primo, Carlos. Carlos, siempre chismoso, le había contado, entre risas burlonas, sobre los rumores que circulaban en el pueblo de origen de Elena. Dicen que el abuelo de Elena era un hombre de principios muy particulares, había bromeado Carlos, que su familia se tomaba la justicia por su propia mano. Cosas de campo, ya sabes. Cuentos de viejas. Dicen que nadie se atrevía a engañar a una mujer de su linaje sin pagar un precio muy alto. En aquel momento, Ricardo lo había desestimado como folclore rural, una anécdota sin importancia. Ahora, las palabras de Carlos resonaban en su cabeza con una clarividencia escalofriante. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con una nueva capa de terror. Elena no bromeaba. El hambre y la sed comenzaron a roer las entrañas de Ricardo, añadiendo una nueva capa de tormento físico a su agonía mental.
Cada vez que intentaba levantarse, un mareo lo derribaba, la falta de alimento y el estrés consumiendo sus últimas reservas de energía. Su voz se había vuelto ronca de tanto gritar, sus músculos flácidos por la inactividad y el pánico. La soledad de la mansión era aplastante, una burla cruel a su antiguo poder. Se arrastró hasta la cocina, con la débil esperanza de encontrar algo de comida, algo que lo sacara de ese infierno de inanición. La nevera estaba desoladoramente vacía, a excepción de una botella de agua y un tupper de cristal que contenía un bloque de hielo, tan transparente como un alma sin pecado, pero tan frío como la venganza que lo acechaba. La vista del hielo, el objeto simbólico de la promesa de Elena, le provocó una náusea profunda. De repente, un sonido, apenas un susurro, lo hizo levantar la cabeza. Provenía del viejo tocadiscos en el salón, un modelo de los años 40, que Elena amaba por su autenticidad. La aguja se deslizó sobre un vinilo, y una melodía nostálgica comenzó a llenar el aire, una canción de amor de antaño, dulce y melancólica, que Elena solía tararear mientras bailaba con él en su juventud. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Era la canción de su boda, la misma que habían bailado en su primera noche como esposos. El sonido era una burla cruel, un recordatorio de los votos rotos y la inocencia perdida. ¿Cómo se había encendido el tocadiscos si la electricidad de la casa estaba, aparentemente, cortada para las demás funciones? Era como si la mansión misma se burlara de su destino. Unas lágrimas de terror y desesperación brotaron de sus ojos, un sollozo profundo y gutural que resonó en el vasto salón. Ricardo se sentía atrapado en un laberinto sin salida, un juego macabro orquestado por una mente que él creía conocer, pero que ahora se revelaba como una desconocida, una fuerza implacable que no se detendría ante nada para cobrar su terrible deuda. El aire en la mansión se volvió aún más denso, pesado, cargado con el presagio de una tragedia inminente que se cocinaba a fuego lento en la oscuridad. El sonido de la canción nupcial, que manaba con una dulzura perversa del viejo tocadiscos, se clavaba como un puñal helado en el corazón de Ricardo, añadiendo una nueva capa de tormento a su ya insoportable agonía. La melodía, antaño un símbolo de amor y esperanza inquebrantable, se había transformado en la banda sonora de su propia condena, una burla cruel a los votos rotos y a la vida que había demolido con sus propias manos. ¿Cómo era posible que el tocadiscos funcionara si la mansión parecía estar sumida en una inexplicable escasez de energía, con los demás aparatos muertos? La pregunta flotaba en el aire denso de la sala, sin respuesta, aumentando la sensación de que estaba atrapado en un juego macabro, orquestado con una precisión diabólica. Cada nota musical, cada giro del vinilo, era un recordatorio lacerante de su traición, un compás que marcaba el inexorable avance hacia una retribución que se cernía sobre él con una lentitud torturante. El hambre y la sed, que antes eran punzadas molestas, se habían convertido en un fuego abrasador que consumía las entrañas de Ricardo. Su garganta estaba reseca, su boca pastosa, y un dolor punzante en el estómago le recordaba su vulnerable mortalidad. Se arrastró de nuevo hacia la cocina, su cuerpo tembloroso por la debilidad, su mente obnubilada por el pánico y la deshidratación. La vista del tupper de cristal en la nevera, con el bloque de hielo que Elena había rayado la noche anterior, le provocó un escalofrío de repulsión y un macabro entendimiento. Ese hielo, tan transparente, tan puro en su forma, era el objeto simbólico de la venganza de Elena, una promesa congelada de un sufrimiento que se serviría poco a poco, con una frialdad desalmada. El miedo, que antes era una sensación, se había solidificado en su pecho, un peso gélido que le impedía respirar con normalidad. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión tan potente que lo hizo tambalearse contra la encimera. Se vio a sí mismo, apenas un niño, en el ático polvoriento de la casa de su abuela. Su abuelo, un hombre de negocios implacable, le mostraba una colección de intrincados autómatas de cuerda, figuras mecánicas que realizaban movimientos repetitivos y predecibles. Así es la vida, Ricardo, le había dicho su abuelo con una sonrisa torcida. Las personas son como estos mecanismos. Predecibles. Solo hay que encontrar el resorte adecuado para manipularlas. Y las mujeres son los mecanismos más sencillos de controlar, solo necesitan una promesa vacía y un poco de brillo. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con el amargo sabor de su propia hipocresía. Él había vivido bajo esa misma filosofía,
tratando a Elena como un autómata, sin prever que la manipulación podía despertar una furia que trascendiera toda lógica. Ahora, él era el autómata atrapado en el mecanismo de su propia ruina. La desesperación de Ricardo alcanzó un nuevo nivel cuando la luz del sol comenzó a desvanecerse, anunciando otra noche en su prisión de oro. Los murmullos de la mansión parecían cobrar vida, cada crujido de la madera, cada soplo del viento, se antojaba un paso de Elena, acercándose para ejecutar su incomprensible plan. El pañuelo de seda de Sofía, que aún llevaba arrugado en su bolsillo, se sentía como una marca a fuego, un recordatorio constante de su traición y de la ruina que había traído sobre sí mismo. Intentó gritar de nuevo, pero su voz se quebró en un sollozo. Las fuerzas lo abandonaron por completo, y se desplomó en el suelo de la cocina, su cuerpo temblaba incontrolablemente. Un llanto intenso y gutural brotó de lo más profundo de su ser, un lamento que no era solo por el hambre o la sed, sino por la pérdida irreparable de su vida, su dignidad, su futuro. Era el sonido de un hombre que se desmoronaba bajo el peso de sus propias transgresiones. De repente, una luz tenue se encendió en el extremo del largo pasillo que conducía a la habitación principal. Era la luz de una vela. Ricardo, paralizado por el terror, observó cómo una silueta se acercaba lentamente, con pasos pausados y deliberados. La figura se hizo más nítida, revelando a Elena, vestida con un camisón de seda oscura, su cabello suelto cayendo sobre sus hombros. En una mano sostenía un candelabro antiguo, cuya luz bailaba macabramente en sus ojos. En la otra mano, portaba un plato de plata cubierto con una cloche. No había emoción en su rostro, solo una frialdad distante que lo helaba hasta los huesos. Se detuvo a pocos metros de él, la luz de la vela proyectando sombras danzarinas en las paredes. El aroma a cera quemada se mezclaba con un olor indescriptiblemente extraño que emanaba del plato. ¿Tienes hambre, Ricardo?, preguntó Elena, su voz un susurro que era más afilado que cualquier cuchillo. Sé que te gusta la comida fría, ¿no es así? Especialmente la que se ha cocinado a fuego lento con mucha paciencia. Con un movimiento lento y calculado, Elena levantó la cloche del plato. Lo que reveló bajo ella no era comida, no era lo que Ricardo esperaba, no era nada que pudiera concebir. Era una figura esculpida, pequeña y grotesca, hecha enteramente de hielo. La figura representaba a un hombre que, a pesar de su tamaño diminuto y su forma abstracta, Ricardo reconoció con un sobresalto que le detuvo el corazón. Era el mismo, con los brazos atados a la espalda, una expresión de terror congelada en su rostro. Dentro de la figura de hielo, incrustado en lo que sería el corazón, brillaba un diminuto fragmento del pañuelo de Sofía, el mismo que Elena había descubierto. Esto, susurró Elena, su voz un escalofrío en la noche, es tu obra, Ricardo. Tu amor, congelado. Y ahora, es momento de que lo veas derretirse. Lentamente. Muy lentamente. Ricardo intentó gritar, pero el terror puro le había paralizado la garganta. La imagen de la figura de hielo, de sí mismo, con el pañuelo de Sofía en el pecho, era una visión de horror absoluto, la manifestación más depravada de la venganza de Elena. Y comprendió que, en el juego de Elena, él no era solo una víctima, sino el ingrediente principal de su plato más frío y terrible. La figura de hielo de Ricardo, tan pequeña y grotesca en su macabra semejanza, brillaba con una luz fantasmal bajo el tenue resplandor del candelabro que Elena sostenía, proyectando sombras danzantes y alargadas que bailaban como demonios en las paredes de la cocina. El diminuto fragmento del pañuelo de Sofía, incrustado en el pecho helado del simulacro, era una burla cruel, un sello gélido de la traición que había desatado aquella pesadilla. Ricardo, postrado en el suelo frío, con el estómago rugiendo por el hambre y la garganta áspera por la sed, sentía que cada fibra de su ser se tensaba, su cuerpo paralizado por un terror que trascendía el miedo físico. La realidad de su situación, la depravación de la venganza de Elena, lo golpeó con la fuerza de un rayo, dejándolo sin aliento. No era un simple castigo, era una tortura psicológica meticulosamente orquestada, una lenta y agonizante desintegración de su cordura. Elena, con una calma que rayaba en lo inhumano, colocó el plato de plata con la figura de hielo sobre la mesa de la cocina, justo en el centro, como una ofrenda macabra. Luego, sin decir una palabra, encendió una pequeña lámpara de aceite que había dispuesto cerca, ajustando la mecha para que el calor mínimo irradiara sobre la figura. Observó cómo el hielo comenzaba a brillar, un goteo lento y constante que prometía una desintegración gradual, dolorosa.
El tic-tac del viejo reloj de péndulo en el vestíbulo se amplificó en el silencio, cada segundo una eternidad, cada tic-tac una gota que se derretía del simulacro de su ser. Ricardo intentó hablar, suplicar, pero su voz era solo un jadeo, un sonido ininteligible. Su mente, en su desesperación, se aferraba a la única explicación que su lógica distorsionada podía ofrecer. Elena se había vuelto completamente demente. Pero una parte más oscura de él sabía que había un método en esa locura, una lógica retorcida pero implacable. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión tan potente que lo hizo cerrar los ojos con fuerza, deseando que el pasado se borrara. Se vio a sí mismo, apenas un joven ejecutivo, en una reunión secreta con su padre, un hombre de negocios tan implacable como él. Su padre le entregaba un sobre lleno de dinero, una cantidad exorbitante, para que resolviera un problema, un competidor molesto que amenazaba sus intereses. En este mundo, Ricardo, le había dicho su padre con una sonrisa de lobo, no hay límites para lo que se puede obtener, siempre y cuando se esté dispuesto a pagar el precio. Y el precio, a veces, es la conciencia. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con el amargo sabor de su propia vida, construida sobre cimientos de moralidad corrompida. La figura de hielo, derritiéndose lentamente, se antojaba un reflejo de su propia alma, erosionándose gota a gota. Elena se sentó en una silla frente a la mesa, sus ojos fijos en la figura de hielo. La observaba con una intensidad que traspasaba a Ricardo, como si no estuviera allí, como si solo el simulacro de hielo fuera su interlocutor. La frialdad de su mirada era más aterradora que cualquier grito, su silencio más ensordecedor que el más estruendoso lamento. Horas se arrastraron. El goteo del hielo en el recipiente de cristal era el único sonido, un lamento fúnebre que marcaba la lenta disolución de Ricardo. El hambre y la sed se volvieron insoportables. Los calambres en su estómago eran feroces, su garganta ardía. Cada vez que intentaba moverse, Elena levantaba una ceja, una advertencia silenciosa que lo mantenía inmovilizado. Era una tortura psicológica, un asedio calculado a su resistencia. De repente, Elena se levantó y se acercó a Ricardo. En sus manos, llevaba un vaso de agua fresca y un trozo de pan. Ricardo, sus ojos suplicando, intentó alcanzarlo, pero Elena retiró el brazo. Tú decides, Ricardo, dijo su voz, carente de toda emoción. Beberás y comerás, cuando yo lo diga. Cada gota de agua, cada migaja de pan, será una moneda por cada lágrima que derramé, por cada hora que te esperé. El precio es alto, ¿verdad? El precio de la deslealtad. La crueldad en sus palabras era un corte preciso, un veneno que se inyectaba directamente en su desesperación. Ricardo sintió un impulso incontrolable de llorar, pero las lágrimas no salían, secas por el terror. Un recuerdo vívido volvió a la mente de Ricardo, una imagen que se negaba a desaparecer. Se vio a sí mismo, una semana antes, en el lujoso hotel donde se encontraba con Sofía. Ella, riendo, le decía, Elena es tan predecible, tan ingenua. No sospechará nada. Es como un libro abierto. La visión se disipó, reemplazada por la figura de Elena, tan impredecible en su venganza, tan peligrosamente diferente a la mujer que él había creído conocer. El contraste era un golpe brutal a su ego, a su complacencia. Él había subestimado a Elena de la forma más terrible, y ahora pagaba el precio. Las horas se arrastraron hasta la madrugada. El hielo en el plato se había reducido considerablemente, la figura deformada, apenas reconocible. Ricardo, al borde de la inconsciencia, apenas percibía el goteo constante. Elena, sin embargo, seguía sentada, imperturbable, su mirada fija en el derretimiento, como si estuviera presenciando una obra de arte macabra. El frío del suelo, la debilidad extrema, la angustia mental, todo se combinaba para llevarlo al límite de su resistencia. El olor a humedad y moho de la mansión, mezclado con el tenue aroma de la cera quemada, llenaba el aire, creando una atmósfera asfixiante. Las sombras se alargaban y se encogían con el movimiento de la vela, transformando los objetos cotidianos en monstruos amenazantes. En un último acto de crueldad, Elena se levantó y se acercó a la figura de hielo, observando el pequeño fragmento del pañuelo de Sofía, ahora semi-expuesto por el derretimiento. Con la punta de su dedo, lo empujó suavemente, forzándolo a hundirse de nuevo en el hielo restante, asegurándose de que la última pizca de la traición permaneciera congelada, como un recordatorio eterno. Ricardo sintió un escalofrío que le recorrió el alma,
la certeza de que Elena no solo buscaba castigarlo, sino borrar la memoria misma de su traición, reescribiendo la historia con dolor. Finalmente, Elena se levantó. El sol comenzaba a asomarse tímidamente por el horizonte, pintando el cielo de un rosa pálido que contrastaba brutalmente con la oscuridad de la cocina. «Es hora de que conozcas a la familia, Ricardo», dijo Elena, su voz ahora con un matiz que no había escuchado antes, una mezcla de solemnidad y una macabra anticipación. «Ellos tienen su propia manera de lidiar con las deudas de honor. Y la tuya es muy, muy grande». Ricardo intentó protestar, intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. Un miedo primordial lo invadió, un terror que iba más allá de la muerte, un miedo a la ignominia y a una justicia ancestral que escapaba a toda comprensión. Las palabras de Elena resonaron en sus oídos, el secreto familiar impactante que había despreciado, ahora se cernía sobre él como un verdugo invisible. El tiempo que se había derretido junto al hielo de su figura, se había agotado. El pánico se apoderó de Ricardo con una fuerza atroz, paralizándolo en el suelo frío de la cocina. La voz de Elena, que había mutado de la furia contenida a una solemnidad escalofriante, resonaba en sus oídos como el toque de una campana fúnebre. «Es hora de que conozcas a la familia, Ricardo. Ellos tienen su propia manera de lidiar con las deudas de honor. Y la tuya es muy, muy grande». Esas palabras, que un día habría desestimado como simples divagaciones, ahora se alzaban como un presagio ineludible, una oscura profecía de su inminente perdición. Sus extremidades, debilitadas por el hambre y el terror, se negaban a responder, dejándolo inmovilizado, un cordero en el matadero. El aroma metálico del miedo llenó el aire, mezclándose con el tenue olor a cera quemada del candelabro que Elena sostenía, cuya luz, ahora más que nunca, parecía iluminar un camino directo al infierno. La puerta principal de la mansión, que había permanecido sellada desde el inicio de su calvario, se abrió con un chirrido lento y prolongado, un sonido gutural que resonó en el silencio premonitorio de la casa. Ricardo, sin poder mover un solo músculo, observó con horror cómo tres figuras macizas y silenciosas entraban en el vestíbulo. No eran hombres de ciudad, de trajes pulcros y modales refinados. Sus rostros, curtidos por el sol y el viento del campo, estaban surcados por profundas arrugas que parecían contar historias de tiempos antiguos y una dureza implacable. Sus ojos, oscuros y penetrantes, se fijaron en Ricardo con una intensidad que le erizó los cabellos de la nuca. Eran los hermanos de Elena, sus tíos, figuras que ella rara vez mencionaba, envueltos en el velo de ese secreto familiar impactante que Ricardo, en su arrogancia, había ignorado por completo. Vestían ropas sencillas de trabajo, pero la solemnidad de sus movimientos y la gravedad de sus semblantes les conferían una autoridad casi ritualística. Un recuerdo vívido atravesó la mente de Ricardo con la fuerza de un latigazo. Se vio a sí mismo, de niño, en el jardín de su abuela, escuchando las historias de la servidumbre. Le contaban cuentos susurrados sobre la gente del campo de Elena, una familia que no se andaba con chiquitas cuando de honor se trataba. Decían que tenían formas de resolver los conflictos que la policía jamás investigaría, métodos arraigados en viejas costumbres rurales, ajustes de cuentas que se perdían en la noche de los tiempos. Él, un niño de ciudad, había pensado que eran simples leyendas para asustar. Ahora, esos cuentos cobraban una realidad pavorosa. La visión se desvaneció, reemplazada por la imagen de los hombres, sus rostros impasibles, avanzando lentamente hacia él. El aire se volvió pesado, irrespirable. Elena, sin una pizca de emoción en su voz, solo con una fría y metódica cadencia, se dirigió a los recién llegados. «Hermanos, tíos», dijo, su voz resonando en el silencio como una campana de bronce, «aquí está. La deuda. Este hombre, Ricardo, no solo ha deshonrado mi lecho con la que creí mi hermana de sangre, sino que ha mancillado el honor de esta familia. Ha roto sus juramentos, ha traicionado la confianza, y ha pisoteado el amor con la suela de su ambición y su lujuria. Y, lo que es peor, nos ha arrastrado a la vergüenza pública. Ha de pagar por ello. La pena es la más alta». Ricardo intentó gritar, negar las acusaciones, pero uno de los hombres, el más alto y de mirada más severa, se acercó y le puso un paño sobre la boca, silenciando sus lamentos. El paño olía a hierbas extrañas, a tierra y a algo dulzón y asfixiante. Sus ojos se abrieron con desesperación al sentir el efecto del narcótico, sus párpados pesaban, su mente se nublaba, pero el terror permanecía.
Los hombres, sin pronunciar palabra, lo levantaron del suelo con una fuerza sorprendente y lo arrastraron fuera de la mansión. Ricardo, a pesar de la droga que lo adormecía, percibió el frío de la lluvia que aún caía, el olor a tierra mojada, el sonido lejano de los búhos. Lo metieron en la parte trasera de un vehículo antiguo, una camioneta de trabajo de aspecto rústico, con la caja de carga cubierta por una lona. El viaje fue largo y tortuoso, por caminos de tierra llenos de baches, cada sacudida una punzada en su cuerpo debilitado. A través de la negrura que lo envolvía, escuchó las voces de los hombres, murmullos graves e ininteligibles, pero con un tono que le helaba la sangre, como si hablaran de un animal destinado al sacrificio. Sintió que lo arrastraban de nuevo, el frío húmedo de la tierra bajo su cuerpo. Un recuerdo vívido se manifestó en la mente de Ricardo, una imagen que lo llevó a la última vez que había visto a Sofía. Había sido unos días antes, en su lugar secreto. Ella, con una sonrisa cómplice, le había entregado un pequeño paquete envuelto en papel de estraza. Un regalo, mi amor, le había dicho. Dentro había una pequeña figurita tallada en madera, un pequeño ídolo pagano, una ofrenda a alguna deidad ancestral de la fertilidad. Él lo había considerado un capricho excéntrico, una tontería sin importancia. Ahora, la imagen de ese ídolo, un objeto simbólico que se había burlado de su infidelidad, lo perseguía en su mente semidormida. La visión se desvaneció, reemplazada por la oscuridad absoluta. Finalmente, el vehículo se detuvo. Ricardo fue arrastrado hacia lo que parecía ser una estructura rudimentaria, un viejo granero o cobertizo, el olor a heno y a humedad llenando sus fosas nasales. La droga había hecho efecto, y sus sentidos se enturbiaban, pero aún podía percibir la presencia de Elena. Ella estaba allí, de pie en la entrada, su silueta recortada contra la débil luz de una luna que se había asomado entre las nubes. En sus manos, no llevaba el candelabro, sino un objeto largo y pesado, cuya forma no podía distinguir en la penumbra. Los hombres lo arrojaron al suelo. Sentía el frío de la tierra bajo su piel, la humedad penetrando sus huesos. Uno de ellos encendió una linterna de queroseno, y la luz amarillenta reveló los detalles del lugar, un espacio desolador, con herramientas agrícolas colgadas de las paredes, y en el centro, lo que parecía ser una enorme mesa de madera rústica, toscamente tallada. Un llanto de terror mudo se atascó en su garganta, un lamento que no pudo emitir, mientras sus ojos, pesados, se fijaban en Elena. Ella avanzó, el objeto que portaba en sus manos ahora más discernible, era un machete largo y afilado, cuya hoja brillaba con una luz siniestra. La escena, la atmósfera, todo le gritaba que el juicio, esa justicia a la antigua usanza de la que Elena había hablado, no sería en un tribunal, sino en ese lugar olvidado por el mundo, un rito ancestral de retribución que acabaría con su vida de la manera más cruel e inimaginable. La luz amarillenta de la linterna de queroseno, sostenida por uno de los hermanos de Elena, danzaba sobre las paredes rústicas del viejo granero, revelando el arsenal de herramientas agrícolas colgando como sombras ominosas. El olor a heno rancio y humedad se mezclaba con el hedor acre del miedo que emanaba de Ricardo, tendido en el suelo de tierra apisonada. Sus ojos, enturbiados por la droga, aún podían distinguir la silueta de Elena en la entrada, su figura recortada contra la pálida luz de la luna que se colaba por las rendijas de madera. En sus manos, el machete largo y afilado brillaba con una luz siniestra, su hoja reflejando la determinación gélida en los ojos de su esposa. Ricardo intentó articular un grito, una súplica, pero la droga le había paralizado la garganta, dejándolo mudo, impotente, condenado. Los hombres, esos seres de rostro impenetrable y manos callosas, lo levantaron de nuevo, esta vez con una brutalidad calculada, y lo depositaron sobre la gran mesa de madera toscamente tallada que ocupaba el centro del granero. La superficie fría y rugosa se clavaba en su espalda, un nuevo tormento. Las cuerdas, gruesas y ásperas, aparecieron en las manos de otro de los hombres, y con movimientos expertos y desapasionados, comenzaron a atar las muñecas y los tobillos de Ricardo a los robustos pilares de la mesa. La tensión de las cuerdas era insoportable, cortándole la circulación, un dolor que se sumaba al miedo paralizante. Cada nudo que se apretaba era un lazo más en la soga que se ceñía alrededor de su destino. El aliento se le escapaba en jadeos entrecortados, sus costillas punzando con cada esfuerzo. La certeza de que no había escape, de que su vida estaba ahora en manos de estas figuras silenciosas y de la mujer que había traicionado, era un veneno que corría por sus venas. Un recuerdo vívido, tan potente que le quemó el cerebro, asaltó la mente de Ricardo.
Se vio a sí mismo en una noche de copas, años atrás, celebrando un negocio fraudulento que había estafado a pequeños inversionistas. Su amigo y socio de ese entonces, un hombre sin escrúpulos, le había dicho con una sonrisa: Ricardo, en la vida hay tiburones y hay peces pequeños. Y los peces pequeños siempre terminan en el plato. Él había reído, orgulloso de su astucia. La visión se disipó, reemplazada por la imagen de Elena, sus ojos fijos en él, la personificación de un tiburón que había despertado, dispuesto a reclamar su presa. Ricardo se dio cuenta, con un horror inmenso, de que él era el pez pequeño, el que estaba a punto de ser el plato principal en un festín de venganza. Elena avanzó hacia la mesa, sus pasos resonando con una solemnidad sepulcral en el silencio del granero. Su figura, bañada por la luz intermitente de la linterna, parecía la de una sacerdotisa a punto de oficiar un rito ancestral. Se detuvo junto a la cabeza de Ricardo, su rostro a escasos centímetros del suyo. Sus ojos, vacíos de compasión, eran abismos helados. Ricardo, susurró Elena, su voz tan baja que apenas era audible, pero cada palabra resonaba en la mente de él con una claridad aterradora. Creíste que el honor era una baratija, que la lealtad de 20 años era un chiste, que mi amistad, mi amor, mi propia alma, eran desechables. Te equivocaste. Aquí, en mi tierra, las deudas se pagan. Y el dolor se devuelve con creces. Las palabras, pronunciadas con una frialdad desapasionada, eran más cortantes que la hoja de su machete. De repente, Elena levantó el machete. Ricardo, con los ojos desorbitados, intentó forcejear, la adrenalina inundando su cuerpo a pesar de la droga, pero las cuerdas lo sujetaban con una fuerza inquebrantable. El brillo del acero, bajo la luz de la linterna, le provocó un escalofrío que le heló la médula. No era un corte, era un símbolo, una tortura. Elena no apuntó a su carne. Con una precisión macabra, con el mismo movimiento con el que un campesino parte leña, descargó el machete sobre un pequeño saco de tela que uno de los hombres había colocado junto a la cabeza de Ricardo. El saco, que antes había pasado desapercibido, se rompió con un sonido seco, y de su interior, rodaron por la mesa decenas de pequeños carámbanos de hielo, afilados como cuchillos, que se esparcieron alrededor de su cabeza. El aire se llenó instantáneamente con un frío gélido, un aliento helado que le quemaba la piel expuesta. Un llanto intenso, desgarrador, una lamentación primal, brotó del pecho de Ricardo, ahogado por el paño en su boca, un sonido de puro horror y desesperación. No era el corte de la carne lo que lo aterrorizaba, sino la lentitud de la tortura que se avecinaba. Los carámbanos, el objeto simbólico de la venganza de Elena, eran los fragmentos congelados de su traición, ahora destinados a derretirse sobre él. Uno de los hombres encendió un pequeño brasero cercano, y el calor tenue comenzó a ascender, haciendo que el hielo de los carámbanos emitiera un vapor fantasmal, un aliento de muerte. Elena tomó uno de los carámbanos más grandes, un pedazo de hielo afilado como una daga. Esto, susurró ella, su voz apenas un soplido, es el último beso de tu traición, Ricardo. El último aliento de tu mentira. Con una calma aterradora, y una lentitud insoportable, comenzó a deslizar el carámbano afilado sobre el rostro de Ricardo. El contacto del hielo frío y cortante sobre su piel era una agonía indescriptible. No era un corte profundo, no al principio. Era una caricia helada, un arañazo que abría pequeños surcos, dolorosos, pero lentos, terriblemente lentos. Ricardo sentía el goteo frío del hielo derretido resbalando por sus mejillas, por su frente, un flujo constante que se mezclaba con sus lágrimas y su sudor. Cada movimiento de Elena era una tortura. Ella no buscaba una muerte rápida, sino una agonía prolongada, una disolución lenta y consciente. Los carámbanos se derretían sobre su piel, las gotas gélidas penetrando cada poro, un frío que se metía hasta los huesos, calando en su alma. La tortura se prolongó por lo que parecieron horas, el rostro de Ricardo transformándose en una máscara de dolor y terror. Su piel se puso roja, luego amoratada, las venas hinchadas, los músculos contraídos en espasmos incontrolables. De repente, uno de los hombres se acercó a la mesa y le susurró algo a Elena, señalando la piel de Ricardo, que ahora estaba cubierta de pequeñas abrasiones heladas y sangrantes. La enfermedad / accidente relevante de Ricardo, un viejo problema de coagulación sanguínea del que Elena tenía conocimiento y que, en su día, él había despreciado por considerarlo una debilidad, empezaba a manifestarse.
Las pequeñas heridas causadas por el hielo, en lugar de cerrarse, comenzaban a sangrar de forma inusual, pequeñas hebras carmesí que se deslizaban por su rostro, mezclándose con el agua helada. Su sangre se niega a coagular, Elena, murmuró el hombre con voz grave. No durará mucho a este ritmo. Un escalofrío de pura malevolencia recorrió a Elena. Bien, dijo, con una sonrisa apenas perceptible que no alcanzó sus ojos, que cada gota sea un recuerdo de lo que perdió por su codicia y su falsedad. Que su sangre riegue la tierra que sus mentiras contaminaron. El plan de Elena, su venganza congelada, se revelaba en toda su brutalidad. No era solo un castigo físico, sino una condena a derretirse bajo el peso de su propia traición y sus debilidades ocultas. El aire del granero, antes frío, ahora se sentía pesado con el aroma ferroso de la sangre y el aliento helado de la muerte que se acercaba lentamente, inexorablemente, hacia Ricardo. El olor metálico de su propia sangre, mezclado con el frío penetrante del hielo y el heno rancio del granero, llenaba las fosas nasales de Ricardo, un cóctel nauseabundo de agonía y desesperación. Su rostro, lacerado por los carámbanos, ardía con un dolor punzante, cada pequeña herida una promesa de la lenta disolución que Elena le había preparado. El trastorno de coagulación sanguínea, esa debilidad que siempre había menospreciado, se había convertido en su sentencia de muerte, una ironía cruel orquestada por la mujer a la que había traicionado. Elena, con el machete aún en la mano, lo observaba con una frialdad desapasionada, sus ojos vacíos de cualquier rastro de piedad. Los hermanos de ella, figuras imponentes y silenciosas, permanecían como estatuas a su alrededor, guardianes de un rito ancestral de retribución. Las horas se arrastraban, cada minuto una eternidad de tormento. El goteo constante del hielo derretido sobre su piel, combinado con el lento sangrado de sus heridas, lo empujaba al borde de la conciencia. Ricardo, en medio de su calvario, sintió como una ola de lucidez lo invadía, una claridad brutal nacida de la agonía. Se dio cuenta de la magnitud de sus errores, no solo de la infidelidad, sino de una vida entera de engaños y avaricia. Había tratado a Elena como un adorno, a Sofía como un capricho, y a sí mismo como un ser invencible, exento de las consecuencias de sus actos. El secreto familiar impactante de Elena, esa justicia ancestral que él había ridiculizado, ahora se erguía como el juez y el verdugo de su propia existencia. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó al lecho de muerte de su madre, años atrás. Ella, con su voz débil, le había suplicado: Ricardo, hijo, nunca olvides que el amor y la honestidad son los cimientos de todo. El dinero no lo es todo. Te corrompe. No dejes que te ciegue. Él había prometido seguir sus palabras, pero la ambición lo había consumido, susurrándole promesas de poder y una felicidad efímera. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con un arrepentimiento tan amargo que le quemaba la garganta. Por primera vez en mucho tiempo, las lágrimas brotaron de sus ojos, no de terror, sino de una profunda y desgarradora tristeza, un lamento por la vida que había desperdiciado, por el hombre en que se había convertido. Era un llanto intenso, un sollozo ahogado que brotaba de lo más profundo de su ser, una liberación dolorosa de la culpa que había reprimido durante años. En medio de su desesperación, un pequeño movimiento en la mano de Ricardo, apenas perceptible, llamó la atención de Elena. Con un esfuerzo supremo, había logrado mover uno de sus dedos, apenas lo suficiente para rozar el borde de su bolsillo. Sus ojos se fijaron en el punto, y una comprensión gélida apareció en el rostro de Elena. Recordó el pañuelo de Sofía, ese objeto simbólico de la traición, que él aún llevaba consigo. Un destello de furia, apenas visible, cruzó sus ojos. Se inclinó sobre él, el machete aún en su mano. «Todavía te aferras a esa porquería», susurró ella, su voz un siseo, «incluso ahora, en tu lecho de agonía». Ricardo, con toda la fuerza que le quedaba, intentó decir algo, balbucear una disculpa, un ruego, pero su lengua se sentía pesada, su boca reseca. Elena, con una rapidez sorprendente, se movió. Uno de sus hermanos le entregó una pequeña pinza metálica, de las que se usan para trabajar el cuero. Con una perversidad macabra, Elena tomó la pinza y, con una precisión escalofriante, comenzó a tirar de los hilos sueltos del pañuelo de Sofía, que sobresalía del bolsillo de Ricardo. No lo arrancó de golpe, sino que lo desenredó, hilo por hilo, con una paciencia que rayaba en la locura. Cada hilo que se desprendía del pañuelo era un tirón en el alma de Ricardo,
una desintegración lenta de su último vestigio de la traición. La luz de la linterna de queroseno bailaba sobre sus manos, creando sombras grotescas en la pared. El sonido de los hilos rompiéndose, tan tenue, tan insignificante, resonaba en el silencio del granero como el sonido de su propia vida deshilachándose. Ricardo, con sus ojos fijos en el rostro de Elena, vio la intensidad de su concentración, la metódica crueldad de su acto. No era solo la venganza por la infidelidad, sino un castigo por el desprecio, por la burla, por la forma en que él había desvalorizado cada lazo sagrado. Sintió que la cordura comenzaba a abandonarlo. La imagen de Sofía, su amante, se superponía con la de Elena, su verdugo, creando una visión distorsionada y aterradora. Las heridas de su rostro seguían sangrando, el flujo lento pero constante, alimentando su debilidad. Su respiración se volvió más superficial, sus latidos irregulares. La enfermedad / accidente relevante, ese problema de coagulación, estaba acelerando su final de una manera macabra, convirtiendo la tortura en una carrera contra el tiempo. Finalmente, Elena sostuvo en su mano el último fragmento del pañuelo, un diminuto pedazo de seda con las iniciales SM aún visibles. Con una mirada de profundo desprecio, lo acercó a los labios de Ricardo, que ahora apenas se movían. «Esto es lo que queda de tu honor, Ricardo», susurró ella, su voz gélida. «Un trozo de tela inútil, deshilachado. Tan vacío como tus promesas». Y con un movimiento rápido y preciso, Elena encendió una pequeña llama de su mechero de queroseno y prendió fuego al pañuelo. El trozo de seda se consumió en un instante, dejando solo una pizca de ceniza que ella dejó caer sobre el pecho de Ricardo. El calor de la llama, tan breve, contrastaba con el frío helado que lo envolvía. Ricardo, con un último y desesperado aliento, intentó un grito, una súplica final, pero solo un gemido ahogado escapó de su garganta. Y entonces, su cuerpo convulsionó. La tortura del hielo, la sangre que no coagulaba, el dolor de las heridas, y la humillación final de ver la última prueba de su traición desaparecer en cenizas, lo llevaron al umbral de la inconsciencia, pero no a la muerte. Elena lo había llevado al límite, pero no lo dejaría morir tan fácilmente. Había un nuevo obstáculo, una nueva capa de sufrimiento que aún le esperaba. La agonía de Ricardo era una sinfonía de dolor que resonaba en los oscuros confines del granero. Las abrasiones heladas en su rostro, que sangraban lenta pero incesantemente debido a su problema de coagulación, eran solo el principio de la tortura orquestada por Elena. Ella lo observaba con una frialdad desapasionada, mientras el último fragmento quemado del pañuelo de Sofía, ese objeto simbólico de su traición, se convertía en ceniza sobre su pecho. La humillación se sumaba al tormento físico, un veneno lento que corría por sus venas, carcomiendo su ya frágil cordura. La luz del mechero de queroseno, sostenido por uno de los hermanos de Elena, proyectaba sombras grotescas sobre las paredes, transformando el granero en un escenario de pesadilla. Con un movimiento que presagiaba un nuevo horror, Elena se alejó de Ricardo y se dirigió a un rincón oscuro del granero. Allí, envuelto en un grueso lienzo, había otro objeto. Lo desenvolvió con una lentitud exasperante, y la luz del mechero reveló lo que contenía, un gran bloque de hielo tallado, pero este no era transparente como el anterior. En su interior, crudamente visible, se encontraba un ave, un pequeño ruiseñor, perfectamente conservado en su prisión helada, sus plumas oscuras y sus ojos cerrados. Era un espécimen macabro, un trofeo congelado. Ricardo lo vio y sintió como un escalofrío le recorría la columna vertebral. Su mente, a pesar de la niebla de la droga y el dolor, recordó la obsesión de Sofía por los ruiseñores, su ave favorita, cuya canción dulce y melancólica la había cautivado desde niña. Sofía, que solía decir que los ruiseñores cantaban sobre el amor perdido. Elena había encontrado la forma de congelar la esencia misma de su traición. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo con una fuerza que lo hizo jadear. Sus ojos, medio cerrados, se abrieron con desesperación. Se vio a sí mismo en una ocasión, bromeando con Sofía en secreto sobre la ingenuidad de Elena. Ella es como un pájaro enjaulado, le había dicho Ricardo a Sofía, no ve más allá de su jaula dorada. Fácil de engañar. Sofía había reído, cómplice. Ahora, la imagen del ruiseñor congelado era una burla directa a sus palabras, una venganza poética y brutal que convertía su propia metáfora en una macabra realidad. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con una nueva ola de náuseas. Elena regresó a la mesa,
llevando consigo el bloque de hielo con el ruiseñor. Lo colocó con cuidado sobre el brasero, cuyas brasas aún emitían un calor tenue. El hielo comenzó a derretirse lentamente, las gotas de agua cayendo sobre un pequeño recipiente de madera colocado debajo. El canto del ruiseñor, por supuesto, no se escuchaba, pero el silencio que lo rodeaba, la imagen de la disolución, era ensordecedor. Este ruiseñor, Ricardo, susurró Elena, su voz más suave de lo que él había oído en días, pero con una crueldad que le heló la sangre, era de Sofía. Lo guardaba desde niña. Un regalo de su abuela. Ella me lo contó. Dijo que representaba su libertad. Y tú, Ricardo, robaste esa libertad. Congelaste su inocencia, su pureza, al igual que congelaste mi corazón. Ricardo, con cada gota de agua que caía del hielo, sentía como la sangre le escurría por el rostro, un paralelismo horripilante entre la disolución del ruiseñor y su propia vida que se escapaba. El dolor en su rostro se intensificó, las pequeñas hemorragias se hacían más evidentes, y Ricardo sintió una debilidad abrumadora que lo invadía. Sus párpados pesaban, su visión se nublaba, y el granero comenzó a girar a su alrededor. La enfermedad / accidente relevante, su problema de coagulación, se aceleraba, acercándolo al umbral de la inconsciencia. Los hermanos de Elena, de pie, observaban el macabro espectáculo con una impasibilidad que rayaba en lo inhumano, como si presenciaran un rito ancestral innecesario. Su presencia era una carga opresiva, un recordatorio de que estaba completamente a merced de esa justicia rural que no conocía la piedad. De repente, Elena se inclinó sobre él, su rostro a escasos centímetros del suyo. La cercanía de su aliento, con un leve olor a menta y a algo terroso, era extrañamente sofocante. Antes de que se vaya la última gota, susurró Elena, sus ojos fijos en los suyos, tengo una confesión que hacerte, Ricardo. Algo que tú, en tu ceguera, nunca supiste. Y que Sofía, en su cobardía, jamás te diría. Ricardo sintió como su corazón se aceleraba, un latido frenético contra sus costillas. A pesar del dolor, de la debilidad, de la inminente inconsciencia, un último resquicio de curiosidad se encendió en su mente. ¿Qué otro secreto podía haber? ¿Qué otra vuelta de tuerca a esta macabra obra? Elena hizo una pausa dramática, observando el miedo en los ojos de Ricardo, deleitándose en su agonía. Sofía, mi mejor amiga, comenzó Elena, su voz un murmullo que se extendía como una serpiente venenosa, ella no te amaba, Ricardo. Nunca lo hizo. Tú fuiste, una venganza. Una venganza por algo que le hiciste a su familia, años atrás. Cuando tú y tu padre, con sus negocios sucios, arruinaron a su tío, dejándolo sin nada. Deshonraron su nombre. Ella solo esperó el momento perfecto para cobrar esa deuda. Y tú, Ricardo, fuiste el instrumento. Ella se burlaba de ti, de tu credulidad, de tu patética idea de que eras irresistible. Era su peón, un mero instrumento en su propio juego de venganza. Ella nunca te deseó. Te usó. Te humilló. La revelación golpeó a Ricardo con la fuerza de un rayo, más devastadora que cualquier tormento físico. No solo había sido engañado, no solo había traicionado a su esposa con su mejor amiga, sino que esa misma amante lo había utilizado como una pieza en un juego mucho más grande y antiguo. La idea de que Sofía, a quien creía que lo amaba, lo había manipulado con tanta frialdad, lo humillaba hasta lo más profundo de su ser. Un llanto intenso de humillación y furia brotó de su garganta, un sonido desgarrador que se mezcló con el goteo del ruiseñor de hielo. La traición tenía capas, un abismo dentro de otro abismo. Él, el gran manipulador, había sido el títere. La ironía era tan cruel que le produjo un espasmo. Elena sonrió, una sonrisa gélida y victoriosa. El secreto familiar impactante, el de la familia de Sofía, y la deuda que Ricardo había generado, se había manifestado en la forma más cruel e inesperada, uniendo a las dos familias en una espiral de venganza. La traición de Sofía, su propia venganza congelada personal, revelada en su lecho de muerte. Ahora, Ricardo, dijo Elena, sus ojos brillando con una luz extraña, sabes la verdad. Y es una verdad que te perseguirá hasta tu último aliento. La deuda está saldada. Mi honor ha sido restaurado. Y tu ruiseñor se ha derretido por completo. El último fragmento de hielo del ruiseñor cayó en el recipiente de madera, con un sonido apenas perceptible, finalizando su disolución. Ricardo, con la mente nublada por el dolor y la humillación,
sintió como sus fuerzas lo abandonaban por completo. Su respiración se volvió un hilo, su pulso un murmullo. La venganza de Elena no había buscado una muerte rápida, sino la destrucción total de su ser, su reputación, su dignidad, y finalmente, su vida, consumido por sus propias traiciones y la fría verdad que lo había aplastado. El olor de la tierra húmeda y la cera quemada llenó sus últimas percepciones, mientras la oscuridad lo envolvía. El impacto de la revelación de Elena, la cruda verdad sobre la traición de Sofía, golpeó a Ricardo con una fuerza más demoledora que cualquier tormento físico. No solo había sido engañado por su amante, sino que había sido un mero peón en un juego de venganza que lo trascendía, una pieza intercambiable en una trama de retribución ancestral. La humillación era insoportable, un veneno corrosivo que se extendía por cada rincón de su ser. Su cuerpo, ya debilitado por el hambre, la sed y las abrasiones heladas que sangraban profusamente por su condición de enfermedad / accidente relevante, ahora experimentaba una agonía mental que superaba con creces el dolor físico. Elena, con una calma perturbadora, observaba cómo sus últimas defensas se desmoronaban. El granero, antes un lugar de herramientas y heno, se había transformado en un teatro de horrores personales, iluminado por la luz parpadeante del mechero de queroseno. El ruiseñor de hielo de Sofía se había derretido por completo, dejando solo un pequeño charco de agua en el recipiente de madera, un símbolo de la disolución de su engaño. Los hermanos de Elena, de pie en la penumbra, eran testigos impasibles de la caída de Ricardo, figuras sombrías que encarnaban la justicia a la antigua usanza de su linaje, ese secreto familiar impactante que Ricardo había subestimado. Cada gota de agua del hielo, cada gota de sangre que escurría por su rostro, era un recordatorio de su inminente final. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión que lo llevó al día en que había conocido a Sofía en la casa de Elena, años atrás. Sofía, con una sonrisa dulce, le había tendido la mano. «Es un placer, Ricardo», le había dicho. En ese momento, él la había visto como una amiga inofensiva de su esposa. Ahora, la imagen de esa mano, que luego lo acariciaría en secreto, estaba manchada por la traición, por la frialdad de su plan. Sofía no había sido una amante apasionada, sino una actriz consumada, ejecutando una venganza meticulosa. La visión se desvaneció, dejando a Ricardo con un sabor amargo en la boca, una mezcla de rabia y asco por su propia ingenuidad. Elena se inclinó de nuevo sobre Ricardo, su voz un susurro cargado de veneno. «Creíste que tenías poder, Ricardo», dijo ella, sus ojos fijos en los suyos, «que podías controlar a los demás, que tus mentiras te protegerían. Pero el verdadero poder no reside en el oro, sino en la verdad. Y la verdad, a veces, es la más cruel de todas las armas». Ricardo sintió que sus pulmones ardían, que el aire se negaba a entrar. Su cuerpo se sacudía en espasmos incontrolables, su pulso errático. La sangre se acumulaba en pequeños charcos bajo su cabeza, un mapa carmesí de su inminente desaparición. El frío de la mesa de madera se le clavaba en la espalda, mientras la linterna del queroseno parpadeaba, casi extinguiéndose, sumergiendo el granero en una penumbra aún más profunda. De repente, Elena se irguió. Uno de sus hermanos se acercó a ella, entregándole un pequeño recipiente de madera, cuidadosamente tallado. Ricardo, a pesar de su visión borrosa, reconoció el objeto simbólico que contenía. Era una de las figuritas de madera que Sofía le había regalado, el pequeño ídolo pagano, el mismo que él había considerado un capricho excéntrico. Era una réplica en miniatura de las deidades ancestrales de la familia de Sofía, un símbolo de justicia y retribución. Elena lo tomó con delicadeza, sus dedos recorriendo la áspera superficie de la madera. «Esto, Ricardo», susurró ella, su voz gélida, «es el pago de tu otra deuda, la que tenías con la familia de Sofía». Y con una frialdad escalofriante, Elena destapó el recipiente y reveló lo que contenía. No eran solo cenizas, ni tierra. Eran pequeños fragmentos óseos, diminutos y blanquecinos, mezclados con un polvo fino y oscuro. Un olor penetrante, a tierra y a algo dulzón y rancio, flotó en el aire, llenando las fosas nasales de Ricardo. Sus ojos, aterrorizados, se abrieron de par en par, y un grito silencioso de puro horror se atascó en su garganta. No podía ser. La mente de Ricardo, en su desesperación, intentó negarlo, pero una verdad inconfesable se clavó en su conciencia. Eran los restos cremados de la madre de Sofía, la mujer que su padre había llevado a la ruina años atrás con un negocio deshonesto,
la víctima original de la avaricia de los Vargas. La familia de Sofía, un linaje humilde pero orgulloso, había jurado venganza por esa afrenta, por esa enfermedad / accidente relevante que había llevado a la madre de Sofía a la tumba prematuramente, causada por el estrés y la miseria de la ruina económica. Elena, con una serenidad que era la quinta esencia de la crueldad, comenzó a esparcir el polvo y los fragmentos óseos sobre el rostro de Ricardo, sobre las heridas abiertas que aún sangraban lentamente. Las partículas se pegaban a su piel, se metían en sus ojos, en su boca, un sabor amargo y terroso. Esto es el polvo de la venganza, Ricardo, susurró Elena, sus ojos brillando con una luz febril, el pago por tu padre. Por la desgracia que le causaron a los Mejía. Por cada lágrima de la madre de Sofía. Por cada noche de miseria que sufrieron. Ella te odiaba, Ricardo. Y ahora, sus restos se mezclan con tu propia sangre. Una unión profana. La deuda está más que saldada. Estás pagando por todos los pecados de tu estirpe. Ricardo, sintiendo el polvo macabro sobre su piel, las partículas ásperas en su boca, el olor de la muerte llenando sus pulmones, entró en un estado de terror absoluto. No solo moría por la traición, sino por los pecados de su padre, por una cadena de maldiciones que lo alcanzaban desde el pasado. La humillación era completa, la ignominia insoportable. Un llanto intenso, sin sonido, sin lágrimas, brotó de su ser, un lamento mudo que era el aullido de un alma condenada. Sus ojos se fijaron en Elena, que lo miraba con una frialdad impasible, y en el fondo de su mirada, Ricardo vio un brillo de satisfacción, una victoria total. El granero se llenó con el silencio premonitorio de la muerte inminente, un silencio que solo era roto por los jadeos cada vez más débiles de Ricardo y el chirrido lejano de un grillo. Él había sido el cazador, el depredador, pero al final, se había convertido en la presa, en el sacrificio de un rito ancestral que trascendía su comprensión, una venganza congelada que se había derretido lentamente sobre su piel, llevándolo a la más oscura de las resoluciones. El olor a tierra y muerte, mezclado con el hedor acre del miedo y la sangre de Ricardo, llenaba cada rincón del granero, una asfixiante mortaja que envolvía sus últimos alientos. Los diminutos fragmentos óseos de la madre de Sofía, esparcidos sobre su rostro, se sentían como millones de agujas clavándose en su piel, cada partícula un recordatorio de la deuda ancestral que pagaba. El trastorno de coagulación, la enfermedad / accidente relevante que había despreciado, aceleraba su final de una manera cruelmente poética, convirtiendo su propia sangre en la ofrenda final a la venganza de Elena. Ella lo observaba con una frialdad pétrea, sus ojos brillando con una satisfacción oscura y primigenia. Los hermanos, inmóviles como estatuas de piedra, eran los silenciosos testigos de un rito que trascendía la ley, un ajuste de cuentas forjado en las profundidades de un secreto familiar impactante. El cuerpo de Ricardo, atado a la tosca mesa de madera, se agitaba en espasmos intermitentes, sus músculos contraídos por el dolor y la debilidad extrema. La linterna de queroseno, que parpadeaba débilmente, proyectaba sombras grotescas y danzantes en las paredes, transformando los objetos cotidianos en figuras demoníacas que se burlaban de su agonía. Cada jadeo de su respiración se convertía en un susurro, cada latido de su corazón, irregular y débil, en un tañido fúnebre que anunciaba su partida. La imagen de Elena, su verdugo, se superponía con la de Sofía, su traidora amante, en un colás macabro que lo perseguía hasta el umbral de la inconsciencia. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Ricardo, una visión tan potente que le arrancó un gemido inaudible. Se vio a sí mismo, un joven Ricardo, en la sala de juntas de la empresa familiar, riendo a carcajadas con su padre y un grupo de socios mientras celebraban un negocio que había arruinado a varias familias humildes. Su padre, con una copa de brandy en la mano, había levantado la voz. En este mundo, hijos, solo los fuertes sobreviven. Y los débiles. Bueno, los débiles son el combustible de nuestro éxito. Él había asentido, bebiendo su propio vaso de whisky, sintiendo una oleada de poder y superioridad. Ahora, la visión se desvaneció, reemplazada por el rostro implacable de Elena, que representaba la fuerza que él nunca había comprendido, la fuerza de la justicia ancestral que ahora lo devoraba. Las palabras de su padre resonaban en sus oídos, una burla cruel, él era el débil, el combustible de la venganza ajena. Elena se inclinó sobre Ricardo una última vez, su voz, aunque un susurro, resonaba en el granero con la fuerza de un trueno. Ricardo, dijo ella, su aliento frío sobre su rostro moribundo, tu arrogancia te cegó.
Creíste que podías jugar con la vida de las personas, que el dinero era tu escudo y tu espada. Pero hay deudas que no se pagan con oro. Hay honores que no se mancillan impunemente. Y hay memorias que no se borran con el tiempo. El karma, Ricardo, tiene una paciencia infinita. Y una crueldad que supera la tuya. Ricardo intentó articular una palabra, un lamento final, pero solo un borboteo de sangre salió de sus labios, mezclándose con el polvo de los restos de la madre de Sofía. De repente, Elena dio un paso atrás. Sus hermanos se acercaron a la mesa, sus movimientos coordinados y silenciosos. Uno de ellos, el más anciano y de mirada más severa, se acercó a la cabeza de Ricardo. En su mano, sostenía un pequeño recipiente de madera, labrado con símbolos extraños que Ricardo no reconoció, pero que emanaban una energía ancestral y ominosa. Era el objeto simbólico más potente de la ceremonia, el contenedor de las raíces de la venganza. El hombre vertió sobre el rostro de Ricardo, sobre sus heridas, sobre los fragmentos óseos, una sustancia espesa y oscura, con un olor a hierbas amargas y tierra húmeda. Ricardo sintió un ardor intenso, una quemazón que se extendió por su piel, como si la tierra misma lo estuviera reclamando. Un llanto intenso, desgarrador, un aullido mudo de agonía y desesperación, brotó del pecho de Ricardo, su cuerpo convulsionando en un último y espasmódico esfuerzo por liberarse. Las cuerdas se tensaron bajo la fuerza de su cuerpo moribundo. Sus ojos, ya vidriosos, se fijaron en Elena, y en ellos, por primera vez, no hubo solo terror, sino una súplica, un ruego de piedad que llegó demasiado tarde. La escena, la oscuridad del granero, las figuras silenciosas que lo rodeaban, la quema de su piel, todo era la materialización de sus peores pesadillas, el castigo final por una vida de vileza y traición. La luz de la linterna se extinguió, sumergiendo el granero en una oscuridad absoluta, solo rota por el susurro del viento y los débiles jadeos de Ricardo. Y entonces, el sonido se detuvo. Los jadeos cesaron. El silencio se tragó el último aliento de Ricardo. No hubo gritos, no hubo lamentos. Solo la quietud profunda de la muerte. Elena se acercó a la mesa y colocó su mano sobre el pecho inerte de Ricardo, sintiendo el frío de su piel, el silencio de su corazón. La venganza se había consumado. El hombre que había creído estar por encima de todo, que había jugado con la vida y la dignidad de los demás, había sido despojado de todo, incluso de su propia vida, por una justicia que él, en su arrogancia, jamás había concebido. La madre de Sofía, la mujer que había sufrido por la avaricia de los Vargas, había recibido su reposo final, sus restos mezclados con la sangre del hijo de su verdugo. El cuerpo de Ricardo permaneció atado a la mesa, un sacrificio silencioso a la venganza ancestral. Los hermanos de Elena, con rostros aún impasibles, desataron el cuerpo con cuidado y lo envolvieron en el lienzo con el que habían cubierto al ruiseñor de hielo, ahora vacío de su preciada carga. Lo cargaron y lo llevaron fuera del granero, bajo el manto de la noche, hacia un lugar desconocido, un destino final que permanecería oculto, envuelto en el secreto de la familia de Elena. El amanecer comenzaría a despuntar, pero sus rayos no alcanzarían ese rincón de la tierra donde la justicia, a la antigua usanza, había sido servida. La muerte de Ricardo no fue un accidente, ni un crimen pasional al uso. Fue una sentencia, ejecutada con una frialdad y una precisión que solo el dolor y el engaño más profundos podían engendrar. La mañana que siguió a la desaparición de Ricardo amaneció en la mansión Vargas con una quietud inquietante, casi antinatural. El sol, que se alzaba perezosamente sobre las colinas, parecía reacio a iluminar los rincones donde la oscuridad de la noche anterior aún se aferraba. Elena, con el rostro inexpresivo y los ojos vidriosos, regresó a su hogar antes del amanecer, la ropa manchada de tierra y el eco de la venganza resonando en sus oídos. Los hermanos, sus cómplices silenciosos en la ejecución de la justicia a la antigua usanza, habían desaparecido tan sigilosamente como habían llegado, llevándose consigo el secreto final del destino de Ricardo. La mansión, que antes había sido una jaula para Ricardo, ahora se sentía como un sepulcro para Elena, un lugar donde el aire estaba denso con el peso de lo que había ocurrido. La ausencia de Ricardo se percibió de inmediato. Nadie lo había visto salir, nadie lo había oído. Las pocas personas que trabajaban en la mansión, el jardinero y una anciana ama de llaves, notaron la extraña calma de Elena, una serenidad que era más perturbadora que cualquier desesperación. Cuando preguntaban por Ricardo, ella respondía con una voz monótona que se había ido de viaje de negocios urgente,
una excusa que se sentía hueca, sin vida. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y la historia oficial de la ausencia de Ricardo se afianzó, aunque en los círculos sociales más íntimos, los susurros y las especulaciones sobre su paradero comenzaron a tejerse como una red invisible de sospecha. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Elena mientras caminaba por los vastos salones vacíos de la mansión. Se vio a sí misma, de niña, sentada junto a su abuela, escuchando atentamente los cuentos sobre la justicia ancestral de su familia, el secreto familiar impactante que habían mantenido oculto por generaciones. Su abuela, una mujer de carácter fuerte y ojos penetrantes, le había contado cómo, en tiempos remotos, las ofensas al honor no se resolvían con leyes, sino con una retribución directa, a menudo brutal, que garantizaba el equilibrio. La tierra lo devuelve todo, mi niña, le había susurrado su abuela. Lo que se siembra con dolor, se cosecha con justicia. Y lo que se esconde, la tierra lo guarda para siempre. La visión se desvaneció, dejando a Elena con la certeza de que había honrado el legado de su linaje, pero también con una carga que pesaba sobre su alma. La vida de Elena, aparentemente normal, estaba ahora marcada por una cicatriz invisible. Ya no reía con facilidad, sus ojos, aunque firmes, llevaban una sombra permanente. Se dedicó a administrar las propiedades de Ricardo con una eficiencia fría y metódica, manejando sus finanzas con una habilidad que él nunca le había reconocido. Se volvió más reclusiva, evitando las reuniones sociales y las viejas amistades que no le aportaban nada, especialmente aquellas que la conectaban con Sofía. La mansión, con su opulencia sombría, se convirtió en su fortaleza y su prisión, un mausoleo a la vida que había terminado y a la que ella misma había forjado. Mientras tanto, Sofía Mejía, la confidente de Elena y la amante de Ricardo, también había desaparecido de la escena social. Tras la última revelación de Elena a Ricardo en el granero, y el conocimiento de que la venganza de Elena y de su familia ahora la alcanzaría, Sofía huyó de la ciudad. El miedo la carcomía. Sabía que Elena, y más aún, el secreto familiar impactante de su estirpe, no perdonarían la doble traición. Sofía había intentado llevar a cabo su propia venganza congelada contra Ricardo, manipulándolo por la ruina de su tío a manos del padre de Ricardo, pero su plan había sido descubierto y Elena, en su desesperación, había tomado las riendas de una justicia mucho más implacable. Sofía vivía ahora una existencia solitaria y errante, cambiando de ciudad constantemente, siempre mirando por encima del hombro, consumida por la paranoia y el arrepentimiento. Un día, Sofía, enferma y debilitada por una enfermedad / accidente relevante que había contraído en su huida, una neumonía que la consumía lentamente, llegó a un pequeño pueblo rural. Estaba demacrada, su belleza marchita por el miedo y la miseria. Se refugió en una posada humilde, su cuerpo temblaba con escalofríos y su respiración era un estertor. En su delirio febril, sus pensamientos se aferraban a un único objeto, un pequeño camafeo de plata que llevaba al cuello, el objeto simbólico de su propia inocencia perdida. Era un regalo de su abuela, con la imagen de un ruiseñor grabado, el mismo tipo de ave que Elena había congelado. El ruiseñor, que antes representaba la libertad, ahora era una jaula de remordimiento, un recordatorio constante de su propia culpabilidad. En su lecho de muerte, delirando por la fiebre, Sofía comenzó a murmurar el nombre de Ricardo, y luego, el de Elena, una súplica inaudible, una petición de perdón que nadie escuchó. Sus últimas horas fueron un tormento de visiones, la cara de Ricardo, desfigurada por el hielo, la fría mirada de Elena, y el rostro de su tío, arruinado por la codicia de los Vargas. Finalmente, con un último y débil suspiro, el alma de Sofía abandonó su cuerpo, sola en una cama extraña, su venganza incompleta y su vida consumida por el miedo y el arrepentimiento. No hubo entierro, no hubo luto. Fue enterrada en una fosa común, una paria olvidada, el destino final de aquellos que se atreven a jugar con las vidas ajenas. Elena, ajena a la muerte de Sofía, continuó su vida en la mansión, aparentemente libre de la sombra de Ricardo. Pero la justicia, aunque a veces tarda, encuentra sus propios caminos. Un día, mientras estaba en el jardín, regando las rosas que Ricardo nunca había cuidado, Elena sintió un dolor agudo en el pecho, un pinchazo que le quitó el aliento. Ignoró la punzada, acostumbrada a los pequeños malestares que el estrés le causaba. Sin embargo, el dolor se repitió con mayor intensidad, una opresión que la hacía jadear. Se desplomó sobre la hierba, las rosas que tanto amaba extendiéndose a su alrededor.
Un llanto intenso de desesperación y dolor brotó de su garganta, un lamento que no era solo físico, sino el grito de un alma que empezaba a sentir el peso de su propia carga. La tragedia, aunque tardía, comenzaba a cobrar su propia deuda. El destino, en su implacable justicia, se cobraba su parte de un ciclo de venganza que, una vez desatado, no conocía fin. El sol de la tarde se cernía sobre la mansión Vargas, tiñendo el horizonte de un naranja melancólico, mientras Elena yacía desplomada sobre la hierba húmeda de su jardín. El dolor en su pecho, una punzada aguda y persistente, era una señal innegable de que la balanza de la justicia, tan meticulosamente equilibrada por ella, comenzaba a inclinarse en su contra. Las rosas que tanto amaba, y que había regado con tanto cuidado, parecían marchitarse a su alrededor, como si la vida misma se estuviera apagando bajo su toque. Las lágrimas que brotaron de sus ojos, un llanto intenso de desesperación y dolor, no eran solo por la agonía física, sino por el peso de la soledad que la abrumaba, por el eco de una venganza que, aunque consumada, no había traído la paz anhelada. La mansión, ahora vacía de la presencia de Ricardo, se había convertido en un monumento a su propia soledad, un mausoleo a la vida que había sacrificado en el altar de la retribución. Los días pasaban en una monotonía gélida, cada hora un recordatorio del vacío que sentía. Había logrado su objetivo, había cobrado la deuda, pero el precio de esa victoria era su propia alma, corroída por el odio y la oscuridad. La victoria no sabía a dulce, sino a ceniza. Un recuerdo vívido asaltó la mente de Elena mientras la conciencia la abandonaba a ráfagas. Se vio a sí misma, de niña, jugando con Sofía en el campo, bajo un cielo azul inmenso. Reían a carcajadas, sus voces llenas de una inocencia pura, prometiéndose amistad eterna. Luego, la imagen cambió, y vio a su abuela, la guardiana del secreto familiar impactante, con sus ojos severos pero justos. La venganza es un plato que se come frío, Elena le había dicho su abuela. Pero ten cuidado, mi niña, no sea que el frío te congele el alma a ti también. La visión se desvaneció, dejando a Elena con la certeza de que su abuela, en su sabiduría, ya había visto su destino. El alma de Elena estaba congelada, tan gélida como la venganza que había orquestado. La noticia de la muerte de Sofía Mejía, ocurrida en un pueblo lejano y olvidada por la mayoría, llegó a oídos de Elena meses después, a través de viejos conocidos de la beneficencia. Elena escuchó la noticia con una extraña mezcla de indiferencia y una punzada de algo parecido a la culpa. Sofía había muerto sola, consumida por la paranoia y la enfermedad / accidente relevante que la había arrastrado a su tumba. No hubo lamento, no hubo llanto. La justicia de Sofía, su propia venganza congelada contra Ricardo por el daño a su familia, había sido un fracaso, y su vida, una tragedia solitaria. El objeto simbólico que Sofía llevaba al cuello, el camafeo con el ruiseñor, se había perdido con su entierro anónimo, un eco final de una vida sin valor. Elena, con el paso de los meses, se fue debilitando. El dolor en su pecho era constante, su respiración se volvía cada vez más superficial. Los médicos del pueblo, a los que finalmente accedió a ver a regañadientes, solo pudieron ofrecer paliativos. Su cuerpo, aunque fuerte en apariencia, se había rendido ante una aflicción inexplicable, un mal que no tenía nombre, pero que se sentía como el peso de 1000 almas sobre su corazón. Una enfermedad que la consumía lentamente, día tras día, sin un diagnóstico claro, pero con una certeza innegable, era el precio de su venganza. En sus últimos días, postrada en la cama de la mansión, Elena se aferraba a un único objeto, un pequeño y descolorido pañuelo de seda, el que Ricardo había llevado el día de la revelación, no el de Sofía, sino el suyo propio, que ella había recuperado. Era el objeto simbólico de su amor perdido, de su inocencia robada, y ahora, de su propia condena. Su mente, aunque debilitada, se negaba a descansar. En sus delirios, veía a Ricardo, no con el rostro desfigurado por el hielo, sino con la sonrisa de los primeros años de su matrimonio. Y luego, la imagen se transformaba en el rostro de su abuela, que la miraba con una expresión de tristeza infinita. El final llegó una noche, cuando la luna llena se asomaba por la ventana de su habitación, bañando la estancia con una luz plateada. Elena sintió un último y desgarrador dolor en el pecho, un pinchazo que la hizo jadear. Un llanto intenso, pero silencioso, brotó de sus ojos, lágrimas que se mezclaban con el sudor frío de su agonía. No era un llanto de arrepentimiento, no del todo, sino de una profunda y amarga soledad, de la certeza de que había caminado por un sendero sin retorno,
dejando un rastro de destrucción a su paso, sin encontrar la paz. Con un último suspiro, el alma de Helena abandonó su cuerpo, su mirada fija en la luna, en un último intento por alcanzar una luz que nunca encontraría. Su muerte, un secreto más en la mansión, pasó desapercibida hasta la mañana siguiente, cuando la anciana ama de llaves la encontró. Años después, la mansión Vargas se alza en la colina, silenciosa y deshabitada, sus ventanas oscuras como ojos vacíos que observan el paso implacable del tiempo. La herencia de Ricardo se disolvió en litigios y olvido, sus propiedades vendidas una a una, su nombre borrado lentamente de la memoria colectiva, como si la tierra misma lo hubiera reclamado por completo. Nadie volvió a preguntar por su paradero. El misterio de su desaparición, sumado al enigmático fallecimiento de Helena en su propio jardín, se convirtió en una leyenda susurrada en el pueblo, una historia de amor y venganza que helaba la sangre de quienes se atrevían a contarla. El jardín de rosas de Helena, que ella había cuidado con tanto esmero, sucumbió a la maleza, sus delicados pétalos ahogados por la naturaleza indómita, un reflejo de la vida que se había marchitado por el veneno del rencor. El viejo tocadiscos en el salón, cubierto por una capa de polvo, seguía en su lugar, un mudo testigo de la melodía nupcial que selló un destino de desdicha. Y en la cocina, sobre la encimera, a veces, los vecinos más supersticiosos juraban ver un tenue charco de agua, un goteo invisible, un recuerdo del hielo que se derramó, de una venganza que no solo consumió a sus víctimas, sino también a su ejecutora. La historia de Helena, Ricardo y Sofía se convirtió en una advertencia sombría, una fábula moderna sobre las consecuencias implacables de la traición y el precio devastador de la retribución. Las almas que buscan la venganza caminan sobre hielo delgado, condenadas a derretirse lentamente bajo el peso de su propia amargura. Porque, al final, el único verdadero vencedor en el juego del odio es el silencio del olvido, y el único legado que perdura es la fría, inquebrantable verdad, que el perdón, aunque difícil, es el único camino para romper el ciclo, la única llave que libera a las almas de su propia prisión congelada.